my place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place, a little hideaway from what in the world do we call this road anyway? Amparo Tomé es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca en el año 1970 y fue profesora de Sociología de la Educación en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinadora de la Red Internacional Estatal y Mediterránea de Ciudades Educadoras. Fue docente en institutos de secundaria como profesora de inglés y ética en Barcelona entre los años 1978 y 1991 y posteriormente profesora de Sociología de la Educación en la Autónoma entre los años 1996 y 2003. Su actividad investigadora en la Universidad Autónoma de Barcelona se ha centrado en temas de género y educación a nivel nacional e internacional entre los años 1992 y 2000. También ha sido directora de la publicación Cuadernos para la Coeducación del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona entre los años 1992 y 2002 y del proyecto de Educación en Valores en el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona entre los años 2000 y 2003. Ha trabajado también como asesora en temas de coeducación para diversos gobiernos autonómicos y algunas de sus publicaciones son Mujer y Educación, Educar para la Igualdad, Educar desde la Diferencia, Contra el Sexismo, Coeducación y Democracia en la Escuela y Los chicos también lloran, además de Balones fuera, Reconstruir los espacios desde fuera de la educación. Esta ha sido su última publicación. Pues reside en Castelldefels además desde hace 30 años, más de 30 años. Buenos días, Amparo. Buenos días, Ana. Bien, refiriéndonos precisamente al último libro, A Balones fuera, a cómo hacer de los centros educativos un espacio para la igualdad, tú estás participando en un proyecto educativo en este sentido que se está llevando a cabo en la Escuela Lluís Vives, ¿no? Sí. A ver, el tema de los espacios lo estamos trabajando desde hace muchos años porque nos dimos cuenta que el espacio posibilita y restringe la vida de las personas y es muy importante, y voy a decir algo que posiblemente choque, pero las niñas, por una cuestión educativa y social, nos permiten menos movilidad que a los niños. Quiere decir que los niños desde muy pequeñitos idealmente tenemos la idea de que se tienen que mover mucho. Con las niñas no tenemos esta idea y esta creencia, con lo cual las niñas tienen que estar más limpias siempre, tienen que tener más cuidado al subirse a los árboles, a jugar, a correr, a esconderse. Es decir, hay mucha más preocupación por el uso del espacio en las niñas que en los niños. Y esto nos ha llevado a pensar que el hecho que las mujeres tengamos mucha peor relación con la geometría, con el espacio geométrico, nos perdemos más, entendemos peor las direcciones. Es decir, el tema del espacio es vital para la vida, esto es lo que quiero decir. Entonces empezamos a actuar en los espacios de 100 y pico escuelas en Barcelona cuando estuve haciendo uno de los proyectos que tú mencionabas, que era Educación en Valores, y trabajábamos el de construir el patio tal como se entiende, que es una pista de fútbol donde juegan 22 chicos. Y si alguna chica quiere jugar, ya sabes lo que pasa, ¿no? Automáticamente se le dice que es poco niña o poco chica. Y era quitar realmente algo que es la pista de fútbol para favorecer muchos otros juegos. Este era el punto importante. Entonces, como el Ayuntamiento de Castelldefels desde este punto de vista ha sido muy coherente con las nuevas épocas y las nuevas perspectivas educativas, pensamos que el trabajar un modelo de patio en Castelldefels podía ser necesario e importante, con lo cual es lo que estamos haciendo y esperemos que sea un éxito, que lo será. Bien, precisamente tú en muchos de tus trabajos en tu carrera profesional has destacado la importancia que en el tema de igualdad pues se tienen los centros educativos, ¿no? Claro, a ver,
es un tema que no ha sido recogido fundamentalmente por el Ministerio de Educación, esto para empezar, ni por la mayoría de las consellerías de educación de las autonomías. Sin embargo, ayuntamientos a veces se posicionan mucho más porque viven mucho más cercanas las realidades personales que no las instituciones, las grandes instituciones. Entonces la escuela es el espacio de socialización primaria y secundaria, primaria la familia, pero se sigue. Cuanto antes demos las herramientas al profesorado y a las criaturas para que aprendan a compartir espacios, a manejar bien el lenguaje, el uso de los juguetes con respeto, de las palabras con respeto, es decir, cuanto antes seamos conscientes que vivimos en una sociedad sexista, mejor. La sociedad es sexista, clasista y racista. Todas las sociedades son. Pero lo que tenemos que hacer es deconstruir para volver a construir una sociedad más igualitaria, no racista y no clasista. Pero parece ser que los medios de comunicación van por otro lado, ¿no? Los medios de comunicación, y perdón porque sé que vosotros pertenecéis suelen tener muy poco en cuenta el tema. Y si no, podemos ir a la televisión o podemos ir a Facebook o cualquiera, ¿no? Para ver el mal uso que se hace de las relaciones personales, el ciberacoso, el ciberabuso, todo está en la red. Pero hay también cantidad de profesionales, tanto de derecho como de la comunicación, que empiezan a ser muy conscientes y realmente se está empezando a limitar las intervenciones sexistas, tanto en la publicidad como en mujeres que son directoras de programas o en otros ámbitos, porque son las mujeres las que no llegan a... Cuando tú empezaste tu carrera profesional en este ámbito, ¿imaginabas todo el poder que van a tener las nuevas tecnologías en afianzar o no el estereotipo de género? Para nada, estábamos muy lejos, muy lejos. Entonces, cuando empezamos a ver, por ejemplo, el sexismo que había en la literatura de cuentos infantiles o los programas de televisión y demás, era muy poco y entonces se abarcaba enseguida. Y la nueva producción de cuentos no sexistas empezó a trabajar muy pronto. Lo que pasa es que no llega a las masas. Se queda solamente en aquellos espacios donde hay mujeres mayoritariamente y algunos hombres que están por ello. Si no, las editoriales han sido muy reticentes y las escuelas también, desgraciadamente, pero no podíamos ni imaginar en aquel momento hasta qué punto las nuevas tecnologías iban a afianzar muchísimo los roles sexistas. Uno de los retos de las políticas de igualdad es también lo que se llama la nueva masculinidad. Uy, sí. ¿En qué consiste esa palabreja? Esa palabreja consiste en lo siguiente. Cuando empezamos a estudiar el tema del sexismo, nos fijábamos en las niñas y en las profesoras y en las mamás. Era como si los papás, los niños, los tutores, los directores lo hicieran todo bien. Y cuán confundidas estábamos. Entonces, la Comunidad Europea, desde los años 85, empezó a recoger cantidad de estadísticas en las cuales aparecían los niños como sujeto de estudio, los niños varones, ¿vale? Y entonces los niños se expulsaban mucho más de los centros, los niños suspendían mucho más, los niños estaban mucho más, sufrían accidentes muchísimo más que las niñas. Los niños se ponen en riesgo mucho más que las niñas, hacen puenting, toman drogas, se pelean, se matan, es decir, el riesgo era un factor que estaba presente y esto la Comunidad Europea lo tenía recogido. Entonces nos llamaron un grupo de mujeres que trabajábamos en universidades y nos dieron la oportunidad de hacer una investigación en 9 países. Entonces, bueno, de ahí viene los horizontes de las nuevas masculinidades, es cómo trabajar con los niños desde pequeñitos para poder hacer ver a madres y padres y profesoras y profesores que el mandato que tienen los hombres de género es terrible, que sufren
muchísimo. No voy a decir ni más ni menos que las mujeres. Sufren muchísimo porque la presión que tienen para ser machos, entre comillas, que es igual a hombre, los destroza, los lleva a cometer errores muy graves. Pero la sociedad tampoco hacemos nada por corregir esto. Por ejemplo, la famosa frase de los niños no lloran, que es uno de los títulos, quiere decir que los niños no pueden expresar emociones, porque si expresan emociones se parecen a las niñas, y eso está muy mal visto, porque un niño que se parece a una niña, ya sabes el epíteto que recibe. Con lo cual los niños sufren una indefinición, lo mismo que las niñas lo sufrimos con la lengua, porque si se nombra en masculino no sabemos si estamos incluidas o no, y muchas veces cuando se quiere realmente hablar mal de las mujeres se dice son unas cotillas, ahí no se dice en masculino, se dice en femenino, ¿vale? Pero con los niños no se tiene en cuenta realmente la falta que les hace el poder expresar emociones. Con las niñas la lengua, se la restringimos y es en masculino, y con los niños las emociones. Entonces las emociones solo las expresan cuando se enamoran la primera vez o cuando tienen hijos por primera vez, entonces sí, es cuando están autorizados socialmente de expresar emociones. O en el fútbol, cuando meten un gol, entonces se abrazan los futbolistas. Pero el resto pueden expresar emociones de ira, expresiones de venganza, expresiones de amenaza, pero no de cariño. Y esto les convierte realmente en anoréxicos, sentimentales y emocionales, y sufren un montón. ¿Cómo abordarlo? Pues mira, se puede abordar quitando, por un lado, es trabajar el miedo a que se feminicen, porque por jugar con muñecas, ni con ositas, ni con ositos, ni a casitas, ni a cocinas, se vuelven homosexuales. La homosexualidad tiene que ver con una decisión de la sexualidad, no por jugar con. Ni las niñas se van a volver marimachos, como se les decía antes, por jugar con balones o con bicicletas o por llevar pantalones. Es decir, todo esto tiene que ponerse en tela de juicio y echarlo. Y con los niños es que puedan expresar sus sentimientos, emociones, pues cuando son muy chiquititos, que se puedan tocar las manos, que puedan realmente jugar con otros niños, agarrarse de las manos. Cuando son chiquititos no tienen el estereotipo. Es a medida que tienen 3 años cuando empiezan a hacer el rechazo. Hasta los 2 pueden jugar indistintamente con niños, con niñas, expresarse, besarse, pero luego a partir de los 3 años ya, y cada vez va a más. Y hay una anécdota curiosa de una compañera mía, de Nuria Solsona, que trabajaba esto con los adolescentes, porque ella investigó la química de la cocina y entonces enseñaba la química a través de la cocina. Y entonces trabajó con los chicos, los adolescentes, cuáles eran los momentos de su vida más felices y los más trágicos. Y era cuando ganaba el Barça o cuando perdía el Barça. Eso era lo único que podían expresar. Con lo cual estamos años luz todavía de poder trabajar. Se puede trabajar haciéndolo, normalizando que los juguetes de las niñas, los cuentos, no les pasa nada, no les van a insultar porque lo hagan, y a las niñas indistintamente. Es decir, no poner límites nunca a aquello que es femenino ni que es masculino, para que lo puedan utilizar indistintamente niñas y niños. En el fondo de todo ello quizá está en una distinción poco clara entre lo que es sexo y lo que es género, entre lo que es biológico y lo que es cultural. Pues en parte, porque si realmente funcionamos con esta dualidad y polarización, el sexo nos interesa solo y simplemente cuando estamos hablando de lo que es la sexualidad, de lo que son los órganos sexuales. Todo lo demás es construcción. Entonces ahora cada vez tenemos mucho más niños que son transgénero o transexuales, y aquí estamos empezando, entre comillas, una nueva forma de estar. Esta misma mañana escuchaba en la radio que en Estados Unidos había hecho ahora mismo habían puesto, espérate, ¿qué era? Habían concedido a los niños que eran transexuales o transgénero utilizar los baños de las niñas, pero luego había venido otra sentencia en contra. Pero estamos ahí, es decir, niños o niñas que nacen
sexualmente con un sexo y sin embargo genéricamente tienen el otro. Es decir, niños que dicen, yo tengo un cuerpo masculino pero soy una niña, a mí me gusta vestir como niña, hablar con las niñas, jugar. Estamos ahí. Pero sí, tiene bastante que ver con esto. Lo que no es de machos no vale para los niños, no es así. Estamos a unas semanas de comenzar el curso escolar de nuevo. ¿Se puede deber entonces a estos cuestiones culturales el hecho de que, a pesar de tener tantísima información por todas partes, ¿no? En los adolescentes se sigan dando estos patrones de dominación de los chicos hacia chicas, situaciones de violencia de género, claro, en edades tan jóvenes? Claro. Si no se para antes, cuando se llega a la adolescencia, te puedes imaginar que es cuando se está buscando las identidades. Ahí entramos en un capítulo bien complicado, porque automáticamente los chicos están obligados, entre comillas, a comportarse de una forma masculina. Con lo cual, las chicas que están acostumbradas a comportarse de una forma femenina, quiere decir aceptar el mandato de la feminidad, que es cállate, sé buena niña, está en disposición de lo que los demás. Si el chico necesita usar sexualmente a la chica, lo va a hacer. Y ella, por la orden y el mandato femenino, lo va a aguantar. O mirarle el móvil, o decirle no te pongas esa ropa, o no vayas pintada así, o no vayas con tus amigas o tus amigos. Es decir, todas estas órdenes, amén de seguirlas por el móvil, lo que decíamos, pero todas estas órdenes o se desaprenden antes o es mucho más complicado cuando somos mayores. Tú tienes un hijo, un varón. Y una hija. Y una hija. ¿Cómo ha sido personalmente la educación con ellos? Pues mira, me gustaría mucho que te lo contestara Itxaso y Antón. A ver, Antón, lo que sí que te puedo decir, porque ya tiene 42 años, es que es un padre maravilloso. Marido no lo sé si es tanto, pero padre sí. Y mi hija es una mujer, bueno, donde realmente la discriminación no le ha cogido, ¿eh? Y entonces, pues bueno, diríamos, es de las nuevas feminidades, lo mismo que hablábamos de las nuevas masculinidades. Ahí es les has explicado tú. Bueno, me salía porque procuraba sobre todo, aunque ahora, si los tuviera que educar ahora, lo haría de otra forma también, ¿eh? Tú ya sabes que no paramos de aprender en toda la vida. Bueno, para acabar, Amparo, hace más de 30 años que resides en Castelldefels. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Yo estoy enamorada de Castelldefels. Me gusta muchísimo porque es una ciudad muy ecléctica. Creo que es bastante respetuosa con la ciudadanía. No sé si la ciudadanía con el pueblo somos tan respetuosos como el pueblo. Me gusta el mar muchísimo. Y me gustaría que fuera una ciudad piloto en igualdad. Esto sería mi gran deseo para Castelldefels, donde realmente no hubiera más crímenes como los que sufrimos hace tiempo, no hubiera maltrato ni contra los hombres entre sí ni contra las mujeres, y los niños y las niñas pudieran campar por el pueblo como hacíamos cuando éramos chiquititas y chiquititos. La calle es de las niñas y de los niños. Gracias, Ana. A ti, Amparo, muchísimas gracias. De nada. My place, your place, a little hideaway. My place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, your place.